Voces del Periodista. El Club de Periodistas de México, con su brazo asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Feital, presenta Voces del Periodista. Conduce Celeste Sáenz de Miera. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Voces del Periodista. Este programa que es de ustedes y para ustedes desde hace más de 22 años de transmisión ininterrumpida, queridos amigos. Un privilegio estar en la frecuencia de la pluralidad, que es Radio Cañón, las 760. Aquí la libertad de expresión, el derecho a la información es verbo, así como el derecho a las audiencias. Una mesa interesante y agradecimiento en nombre de nuestro productor y director general a todos ustedes, a nuestro productor y director general Maurice Salum. Un abrazo, gracias maestros en la mesa, el maestro Gerardo Castilleja, el maestro Juan Bautista, el maestro Rodolfo Sánchez Mena, nuestra muy querida e infaltable Ceci Tapia, @solidaridad1000, y procuramos el enlace a partir de la media con el maestro Rafael Barajas Durán, @Fisgón Monero. Queridos amigos, temas nacionales e internacionales de fondo. En este caso hay que hacer una recapitulación, queridos amigos, de un evento importante sobre una conferencia de prensa que hubo el sábado pasado con militares y analistas de inteligencia de Estados Unidos y Europa, con la Fundación Schiller, también estuvo el centro Lyndon LaRouche, y bueno, pues aquí sería importante saber sobre todo a personas más bien, que han accionado y están desde la parte interna de los Estados Unidos y del poder de Estados Unidos, cuál es su análisis y cuál fue su participación en este tema que tiene que ver con Estados Unidos y con Europa, lo que se está viviendo. Maestro Gerardo Castilleja, que además de pertenecer a estos institutos, pues también al Club de Periodistas de México, a Voces del Periodista, es un honor para nosotros. Si fueras tan amable en, por favor, compartirnos un resumen o lo que tú creas más relevante de lo ocurrido el sábado pasado en esta conferencia de prensa internacional. Adelante. Maestra, buenas tardes. Gracias a tu querido auditorio y a mis compañeros en el programa. Buenas tardes a todos. Efectivamente, el sábado pasado, tuvimos el día 5 una conferencia de prensa auspiciada por la revista Executive Intelligence Review, la revista fundada por Lyndon LaRouche hace muchos años. En el 74 se fundó esa revista y se congregó a un grupo internacional tanto de militares, gente con formación científica, gente con formación dentro del análisis político, y todos ellos estuvieron en una conferencia que le llamamos "No se puede ganar una guerra nuclear y nunca se debe luchar". Esta frase, "no se puede ganar una guerra nuclear y nunca se debe luchar", fue una frase que utilizó el presidente Reagan en los Estados Unidos y Gorbachev, que fue el inicio de los tratados que se firmaron para limitar las armas nucleares. Desde ese momento, estamos hablando del 83, un año donde ya había habido posibilidades de una guerra nuclear, y esto es algo constante, porque hace 38 años ya había problemas en donde estos arsenales crecían todo el tiempo. Teníamos armas que se estaban construyendo tanto en la Rusia soviética como en los Estados Unidos, compitiendo en capacidad de destrucción, de alcance. Y bueno, Reagan llegó a decir que pues si no, que los Estados Unidos no estaba construyendo ese arsenal para usarse, simplemente era un arsenal pues para disuadir a Rusia, o en ese caso a la Unión Soviética, para que no lo usara. Entonces la pregunta obvia es, bueno, pues si no se va a usar nunca ese arsenal, pues ¿por qué no destruirlo? Y eliminamos ese peligro de guerra.
Sin embargo, tenemos ese peligro aún ahora. En la conferencia estuvo, por ejemplo, quiero mencionar a un muy importante, un director del programa de ciencias experto en armas de la Universidad de Missouri, Steven Starr. Lo que dijo el Starr fue esencialmente, miren, quiero describir, y lo hizo de una manera muy cruda, cuáles son los efectos de una guerra nuclear. Maestro, dijo, ¿me permite si con esta respuesta de cuáles son los efectos de una guerra nuclear regresamos después del corte? Por supuesto. No tardamos, amigos, gracias. Gracias, queridos amigos. Gracias por seguir en su programa Voces del Periodista, aquí en Radio Cañón, las 7:60, en donde la pluralidad es verbo. Gracias, ingeniero Víctor Melara García, ingeniero Ciris, Jonathan Álvarez, muchísimas gracias. Bueno, regresamos a escuchar al maestro Gerardo Castilleja, precisamente con este tema, esta propuesta de qué objeto tienen, ¿no? Más que la parte, si es disuasiva, pues de las armas nucleares, pero es un peligro latente muy importante. ¿Te seguimos escuchando, maestro querido? Sí, gracias, Celeste. Pues bien, decíamos que Steven Starr, director del programa de ciencias del laboratorio clínico de la Universidad de Missouri, es un experto en armas nucleares, él hizo esa descripción esencialmente. Cuando el presidente de los Estados Unidos reciba un aviso de que está ocurriendo un ataque nuclear, ¿verdad? Le dan un informe de 30 segundos y él tendría 2 a 3 minutos para decidir cómo responder. Si el presidente de Estados Unidos decide responder con un contraataque, los misiles saldrían al aire y, ¿verdad? Y ya no hay posibilidad de retirarlos. Ya salen y no se pueden detener. Aunque la advertencia hubiera sido falsa, ya no se puede detener. Una vez que los misiles estallan en sus diferentes objetivos, estos proyectiles nucleares, bueno, pues se va a bloquear la luz solar, 70% de la luz solar del hemisferio norte se desaparece y 35% en el hemisferio sur durante 10 años. Toda la ceniza que va a la atmósfera se queda condensada ahí y eso hace que toda la vida vegetal simplemente muera. Y con ello, pues los seres vivos, no solamente los seres humanos, sino también la vida, el resto de la vida en el planeta. Ahora bien, lo que los expertos como Scott Ritter, un muy famoso analista y experto en armas de la ONU, él estuvo como encargado inspector en la guerra de Irak, él dijo, miren, hay que ser muy conscientes de esto. El problema es que los líderes en Occidente no saben de ciencia, no saben los efectos que esto tiene, es real. Dice, miren, cuando el presidente Reagan firmó ese tratado con el presidente Gorbachev, ¿verdad? En realidad la gente no lo sabía, pero en ese año, en el 83, ese acto salvó al mundo de un posible conflicto que ya se venía agudizando entre las dos potencias. Y dice, yo lo sé porque mi padre estaba encargado, dice este analista Ritter, mi padre estuvo y yo viviendo desde chico en una base de proyectiles en Alemania, así que todo el tiempo era estar en una tensión de que podría ocurrir una situación de ataque, había que estar siempre prevenido. Y algo que me pareció muy importante que dijo el coronel Richard Black, un veterano de combate del Cuerpo de Marinos, él dijo esencialmente, lo que se está tratando de hacer ahora, tristemente, es que las fuerzas en los Estados Unidos están tratando de poner una zancadilla a los dirigentes rusos para provocar una reacción exagerada, ¿verdad? Y entonces contraatacar, la OTAN contraatacar. Y esas zancadillas pues han sido esencialmente lo que han hecho últimamente, volar o tratar de volar el puente en Crimea, el puente de Kerch,
tratar de, bueno, hicieron estas voladuras de los dos gasoductos, y lo más reciente, este intento de atacar fuertemente a la Armada, a la Marina rusa, a través de drones que estaban siendo preparados y instrumentados desde la propia Marina del Reino Unido. O sea, esto es algo abierto, estamos en una situación grave. Esta fue la conclusión de los militares que participaron, y que esto se puede detener, pero se necesita que el ciudadano común y corriente de a pie lo entienda y frene esta locura en sus gobiernos. Biden puede detener esto si quisiera hacerlo, pero Biden no escucha a la población, ni a los científicos, ni a los militares retirados, solamente escucha a un aparato financiero. Ese sería el resumen de lo que fue la conferencia, disponible en inglés por ahora, en los canales del movimiento de la Rush, para que todo el que guste puede escucharla, y esperemos que los periódicos hagan eco de estas advertencias de los expertos. ¿Es cuánto, Celeste? Muchísimas gracias, maestro Gerardo Castilleja. Muy interesante, por supuesto. Y bueno, compartíamos también y comentábamos cómo la forma es fondo en la política, y cómo vemos fotografías de que en esta reunión de la COP27 vemos al presidente francés, a Macron, estrechando la mano y teniendo un diálogo con el presidente de Venezuela. Precisamente vamos viendo cómo esto es una bofetada precisamente, o un abrir de ojos en contra de intereses que van básicamente por la cuestión del intervencionismo. Entonces esto es algo interesante de observarse. Bueno, pues está el maestro don Rodolfo Sánchez Mena. Maestro, muy buenas tardes. Le pedimos de favor, si fuera usted tan amable, de compartirnos cómo va todo ya próximas a las elecciones en Estados Unidos, estas elecciones norteamericanas ya del 8 de noviembre. ¿Cómo ve lo del voto latino mexicano? Y obviamente este cambio que hubo en Twitter con Elon Musk, ¿qué tanto puede decidir también el regreso de Trump y los republicanos sobre el presidente Biden y los demócratas? Lo escuchamos con mucha atención. Adelante, maestro, por favor. No lo escuchamos. Adelante, por favor. Buenas tardes, Celeste. Buenas tardes, compañeros. Para todo el público, hoy es un día, mañana será un día muy importante, porque se realizarán las elecciones de medio término. Aquí es importante plantear una cuestión que ha venido presentándose desde hace algunos años en las últimas elecciones, de cómo los medios de comunicación electrónicos, de cómo las empresas del Valle del Silicio deciden, influyen fuertemente en las elecciones, dependiendo del lado donde se encuentren. Si hay que plantear que todas estas empresas, Twitter, Facebook y todos ellos, son parte del Pentágono, son parte del aparato de seguridad norteamericana. Por ejemplo, si el famoso algoritmo, hemos platicado, hemos escuchado cómo se ha venido desarrollando en las elecciones, cómo contribuye al rumbo de las elecciones desde que se dio a conocer el nuevo conocimiento que es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, bien lo dice Vladimir Putin, que quien la controle, controlará el mundo de ese tamaño. Pero también las elecciones, pues tradicionalmente se decidía con el voto de los ciudadanos, que en última instancia era la vía de legitimidad, de hacer legítimos los triunfos en las elecciones. Pero hoy vemos de otra manera cómo se requieren una serie de elementos para que los votos que legitiman las elecciones
se sumen a otros factores que no están contemplados en ningún código, pero todos sabemos cómo operan. Celeste, las elecciones de Brasil, visto todo esto en términos hemisféricos, tenemos que analizar geopolíticamente el poder y cómo se manifiesta en todo el hemisferio, y cómo en Brasil no es suficiente el voto de la mayoría a favor del PT. Los países están partidos a la mitad. ¿Qué significa que estén 50-50? Pues simple y llanamente, ¿sí? Si lo vemos con una lupa para ampliar esa manifestación microscópica del 50% y el 50%, es que en Occidente estamos justamente divididos al 50 y 50. ¿De qué lado está un 50? Pues desde luego a los que están trabajando y que están a favor del fin del mundo hegemónico, y la otra parte, que es la rezagada, que todavía están capturados por el mundo hegemónico y no aparentemente están en contra del mundo multipolar. Todo esto se está jugando en las elecciones norteamericanas. El voto latino, Twitter, van a decidir ese instrumento, ¿sí? Va a decidir el rumbo de las elecciones. Y ya lo planteó con toda claridad el dueño de Twitter. Corrió a la mayor parte de los empleados que trabajaban con el algoritmo a favor de los demócratas, ¿sí? Y bueno, pues con todo esto está eliminando los famosos ejércitos de bots que trabajan, las granjas de bots que trabajan con el modelamiento de la conducta del voto y de las manifestaciones emocionales y de toda naturaleza de los seres humanos. Pero como lo hicimos ver hace unos días, también Celeste, está se está manifestando la famosa policía de la verdad. ¿Qué es la policía de la verdad? Vamos a recordarlo. Es un instrumento de un aparato de inteligencia como lo es el Departamento de Seguridad norteamericano, que está tratando de moldear la llamada verdad, ¿sí?, en contra de la posverdad. Todo parece un juego de palabras, pero esto es una manipulación total de la realidad. Vamos a platicar todo esto más adelante hasta que nos sea accesible a todos, pero de momento sí podemos hablar de que mañana, sí, el voto latino, el Twitter van a decidir, ¿sí?, el futuro de las elecciones de 24, la sucesión presidencial en los Estados Unidos, después de la elección de México, elementos todos que tenemos que incorporar a nuestro análisis de qué va a pasar en las elecciones mexicanas de 24 y las de Argentina el año que entra. Ahora, ¿cómo se va a recomponer la situación en Maestro, Brasil? estamos en el minuto 30. Vamos a un corte, por favor, y regresamos. Gracias. Gracias, queridos amigos. Gracias por seguir con nosotros en Radio Cañón, las 7:60, en donde la pluralidad es verbo. Aquí estamos escuchando a los maestros de la mesa de análisis de voces del periodista, el maestro Juan Bautista, el maestro Gerardo Castilleja, la maestra Ceci Tapia, @solidaridad1000, y estamos escuchándonos antes de irnos al corte, y ahorita lo seguiremos haciendo, al maestro Rodolfo Sánchez Mena. Adelante, maestro, le seguimos escuchando. Celeste, vamos a concluir rápidamente. ¿Qué es lo que pasa y qué está sucediendo en Brasil, en Bolivia, en Perú, en Chile? Lo que estamos viendo ahí, ¿sí?,
de cómo estos procesos electorales parecen ser incompletos y el proyecto de nueva constitución no se pone en marcha en Chile, sencillamente porque todos nuestros países de alguna u otra manera hemos pasado por golpes blandos. ¿Qué son los golpes blandos? Es un proceso permanente de deterioro de los estados-nación para instalar el dominio hegemónico de los Estados Unidos y de su aliado Inglaterra. Si no le damos vuelta, si no fortalecemos, como lo ha hecho el presidente López Obrador, renacionalizando nuestro sistema energético, Pemex y electricidad, y nacionalizar el litio, tenemos la primera fase de lo que tenemos que hacer para que en América Latina recuperemos nuestra economía. Sí entendemos que somos procesos globales, pero los procesos globales requieren la participación de los pueblos y sus dirigentes, de sus élites, de sus intelectuales, de sus grupos que están a favor de la liberación de todos los procesos hegemónicos y a favor de la paz. Esto es lo que se está jugando en las elecciones de mañana en los Estados Unidos. Y por eso tan importante es el voto latino y de toda esta recomposición que necesariamente se dará en Estados Unidos, y plantear en el caso de nosotros de cómo hemos tenido las mejores alianzas en los Estados Unidos con los grupos que están a favor no del imperialismo, sí de la colaboración entre los pueblos. Tenemos ejemplos muy generosos en la historia de cómo desde el reino de la Nueva España, los mexicanos de ese entonces financiaron buena parte de la independencia norteamericana. Cómo, sí, aquí en México, nuestros dirigentes de la independencia, de la guerra de independencia, acabaron con la esclavitud, mientras que en los Estados Unidos esto solo fue posible con la guerra civil, con la contribución muy importante de México y luego en la Segunda Guerra Mundial. Esos son nuestros mejores ejemplos de cómo aliarnos con los Estados Unidos y cómo América Latina se puede manifestar de otra manera. De lo contrario, no vamos a salir, pero ya nos alienta mañana que el triunfo de los republicanos, ¿sí? Tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, como en buena parte de los gobiernos de los estados, va a facilitar ya y va a decidir mañana, ¿sí?, las elecciones del 24, y ya va a ser parte de un proceso, y eso mismo vamos a estar viviendo desde el punto de vista hemisférico en América Latina, pero lo importante es reconstituir la estructura de poder para ir acabando con la oligarquía que está aliada con los grandes intereses imperialistas de los Estados Unidos. Muchísimas gracias, maestro Rodolfo Sánchez Mena. Precisamente, fíjense, amigos, lo que es la palabra republicano. Ojalá y a partir de todas estas experiencias y del mismo deterioro en la calidad de vida del pueblo norteamericano y de todo lo que se ha evidenciado en detrimento de quienes siguen a pie juntillas los intereses de los que hablaba el maestro don Rodolfo Sánchez Mena, realmente se acentúe y se dignifique la palabra república y no en lo que han hecho, pues básicamente en ser una colonia de los intereses del Reino Unido. Así es que hay que estar atentos precisamente, queridos amigos. Maestro Juan Bautista, te escuchamos con atención. Muy breve, reflexiono sobre las participaciones de nuestros colegas Gerardo Castilla y Rodolfo Sánchez Mena. Uno, que se refiere a estas posiciones geoestratégicas mundiales por el asunto de una guerra nuclear, que pareciera que estamos en los años 50 todavía bajo ese discurso de la amenaza, donde varios ciudadanos estadounidenses incluso construyeron búnkers en sus casas y una campaña desatada en contra del comunismo. Y por otra parte, lo que comenta el maestro Rodolfo Sánchez Mena, cómo rescatar al Estado-Nación
cómo él habla de centralizar la visión sobre ciertos líderes que tuvieran posiciones de centroizquierda, incluso antiimperialistas. Creo que el debate tendría que pasar también por la discusión de los parlamentos, y los parlamentos son una parte muy importante en los dos temas como en otros, porque tendría que ser debatido en el plano legislativo como representantes de los ciudadanos, y pareciera que los legislativos están ausentes de la toma de decisiones, porque la lucha está en un hiperdiscurso entre los dirigentes de las cúpulas de los partidos, y los congresos están copados en algún momento por las mayorías de estos partidos. Recuerdo, por ejemplo, la participación ciudadana de los mexicanos en el Comité por la Paz que llegó a presidir el doctor y poeta Enrique González Martínez. Un año antes de la declaración de que se terminara incluso la Segunda Guerra Mundial, ahí participa Diego Rivera, Frida Kahlo y otros intelectuales, muchos en ese momento declarados de izquierda, y creo que el ejemplo nos sirve para ilustrar la falta de ausencia de las voces ciudadanas. ¿Dónde están? ¿Dónde está esta organización civil? ¿Dónde están sus voces en los parlamentos, sus voces ante los mandatarios? Pareciera hoy que todo se dirime en las decisiones de los escritorios de los grandes políticos o dirigentes de los partidos, y las sociedades siguen ausentes. Hoy se habla de esta decisión que puede ocurrir allá en Estados Unidos por el voto latino, pues podrá tener alguna incidencia, desde luego, sí, pero ahí en Estados Unidos, por ejemplo, y en Europa, lo hablo para hablar de nuestro México, las encuestas señalan que los ciudadanos en Europa, por ejemplo, participan en 18 organizaciones por la paz, por el medio ambiente, por la cultura, en pro de los animales, de la fauna. En Estados Unidos son 8 organizaciones, 8 temas donde un ciudadano puede participar. En México, escasamente un ciudadano participa de una o de dos. Entonces tenemos una gran ausencia de la organización, de la participación de la sociedad en temas fundamentales, y yo creo que tendríamos que regresar a eso. Hablando del tema, por ejemplo, el maestro Gerardo Castillejas del asunto nuclear, yo digo, bueno, pues así como se invierte una parte de los recursos públicos en la educación o en las medicinas o en la investigación tecnológica, los gobiernos tendrían que invertir en crear conciencia por la paz. Nosotros demandamos la paz allá en la guerra en Ucrania, pero al mismo tiempo vivimos aquí un alto contraste de la violencia en México. Entonces sí hace falta involucrar o conseguir algún método, se habla mucho de una tercera vía, de una cuarta vía, pero yo creo que la cuarta vía tiene que tener y poner por delante a la sociedad organizada que pueda participar de la toma de las grandes decisiones. Esa es mi reflexión, Celeste, amigos. Gracias, maestro Juan Bautista. Aquí hay que tener mucho cuidado porque precisamente buena parte de estas organizaciones están copadas por los mismos intereses de los que hablaba el maestro Gerardo Castilleja, que son quienes han financiado para atomizar precisamente la inconformidad social en el mundo, y que verdaderamente han tratado de uniformar el pensamiento y la desinformación. Entonces, yo creo que la sociedad civil está más activa que nunca cuando vemos las manifestaciones en Europa y en varias partes del mundo, en mismo Estados Unidos, porque se les ha revertido en la cara precisamente la realidad y las mentiras de que han sido objetos o hemos sido objetos los ciudadanos del mundo. Es importante tu reflexión, maestro querido. Vemos que el maestro Rafael Barajas Durán ya está en la mesa. Maestro querido, muy buenas tardes, lo escuchamos con mucha atención. Adelante, maestro querido. Pues muchas gracias, Celeste, por la invitación, y bueno, decir que pues entre el tema de la sociedad civil obviamente es un tema importantísimo, pero aquí lo que tenemos que definir es qué es la sociedad civil y cómo se mueve la sociedad civil, porque en fechas recientes lo que hemos visto es cómo los
incluso los organismos norteamericanos, tipo National Endowment for Democracy, USAID y todos esos, pues han tomado las mejores causas y se nos disfrazan de sociedad civil sin serlo. Y eso lo estamos viendo aquí claramente en el tema, por ejemplo, de lo que es el debate alrededor del INE, del cual, si quieres, hablamos en un ratito. Bueno. Perfecto, maestro querido. Vamos a ir a un corte y enseguida regresamos. Gracias. Gracias, queridos amigos. Gracias por seguir en Radio Cañón, las 7:60 en Voces del Periodista, en este espacio de pluralidad, precisamente escuchando al maestro Rafael Barajas Durán, @Fisgón_Monero, hablándonos de este rapto que se ha hecho durante tantos años de la sociedad civil. Hay muchos que se han camuflado con organismos que en defensa de derechos humanos, que de la libertad de expresión, que de la salud, y lo que hacen es representar a los intereses contrarios a los verdaderos derechos de la persona y utilizan precisamente esta idea y que es totalmente contraria a los fines que siguen. Maestro querido, usted nos hablaba sobre lo del INE y esto, cómo se está viendo y se evidencia aquí en nuestro país. Adelante, maestro. Claro. No, mira, sí, sin lugar a dudas, una de las deudas más grandes que tienen los movimientos sociales con nuestro país, las transformaciones del país con la nación, es el tema de la democracia. Es una cosa que se ha pedido desde hace siglos, desde hace más de un siglo, ¿no? Y que nunca se ha podido concretar. Desde la primera elección que se dio en México, pues hubo fraudes electorales, denuncias de compra de votos y demás, y uno de los primeros, la primera elección importante que tuvimos, que fue la elección para la presidencia de la República en tiempos de Guadalupe Victoria, fue una elección en la que terminó en un motín, el famoso motín de la acordada, ¿no? Porque el grueso de la población votó por Vicente Guerrero y con Lala Mu, Manuel encontró el colegio, no había voto directo y un colegio electoral decidió darle la presidencia a Gómez Pedraza. Entonces eso generó un descontento brutal. Y bueno, y de ahí en adelante hemos venido arrastrando un déficit democrático realmente muy importante. Incluso en tiempos de Juárez y de Lerdo, había acusaciones de fraude electoral. Y esto siguió, por supuesto, en el porfiriato, ni te cuento. Si en tiempos de Porfirio Díaz, pues obviamente es bien sabido, está muy documentado que el régimen se perpetuó a base de constantes fraudes electorales. Eran elecciones de Estado claramente establecidas, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que marcó todo ese proceso. Una de las demandas fundamentales de la Revolución Mexicana fue la de sufragio efectivo no reelección, que es el mismo grito con el que se había levantado Porfirio Díaz contra Juárez y después contra Lerdo décadas antes. Bueno, el PRI, bien sabemos, se siguió perpetuando mediante fraudes electorales y hubo una demanda popular y social para que no fuera el gobierno el que manejara las elecciones, y es así como fue a partir de demandas importantes de la sociedad civil, se creó un Instituto Federal Electoral para garantizar elecciones limpias, transparentes y con certeza. Sin embargo, la cultura política, la cultura política tiende a prevalecer. Muy difícil cambiar los usos y costumbres de una sociedad, y esto tiene que ver también con la cultura política, y yo estoy convencido, es un hecho, que la cultura del fraude persistió, pervivió y permeó incluso dentro de este proceso de democratización que se impulsó a finales del siglo XX y principios del siglo XXI.
De modo que el INE, el IFE, que nace como un instituto que busca darle certeza a las elecciones, muy pronto fue copado por el Congreso y concretamente por los partidos políticos que prevalecían en el Congreso, y lo que tenemos es que el PRI, el PAN y el PRD fueron los que han dictaminado quiénes son los que gobiernan dentro del INE. Ellos son los que hicieron los nombramientos de Córdoba, de la Llama, y es un hecho también que la existencia del IFE y del INE no nos ha garantizado elecciones transparentes y con certeza. Prueba de ello, pues son, bueno, desde la primera elección que tuvo el IFE, que es el caso, la del 2000, donde tuvimos los casos de Kate y de los amigos que permanecieron impunes. Luego tuvimos la elección del 2006, que fue una elección claramente fraudulenta, es una elección en la que sobran y abundan las pruebas del fraude electoral antes, durante y después del proceso electoral. La elección del 2012 y la elección, y la elección del Estado de México del 2017, en fin, es un instituto que nace con las lógicas liberales, es un instituto que nace en la era neoliberal y que al cual se le dedicaron fortunas. Es un instituto que prácticamente no tenía límites en materia de presupuesto, y es increíble porque lo que ocurrió ahí es que la élite del INE, las élites, pues agarraron, se despacharon cara grande, ¿no? Y tienen unos sueldos impresionantes y tienen unas prebendas increíbles, bonos de comida, seguros de salud, que son verdaderamente ofensivos, ¿no? Y es un hecho que el INE no ha querido acogerse a las lógicas de austeridad que ha impulsado este gobierno. Son claramente un instituto electoral que está ligado a un grupo político que se niega al recambio, que se niega a la transformación. Y hoy en día, pues lo estamos viendo con toda claridad porque se quiere decir que el INE, si hay todo un sector de la opinión pública que impulsa la idea de que el INE es igual a la democracia, cosa que no es cierta, ¿no? Y que está tratando a toda costa defender no solamente los privilegios de la élite dorada de aquel instituto, sino también todo un sistema político que es el que se construyó en la era neoliberal. Y bueno, pues ese es el debate que estamos teniendo. Es decir, cuando nos dicen que defender al INE es defender a la democracia, pues la verdad a mí me da hasta pena. Defender al INE en los tiempos actuales es básicamente defender a una casta privilegiada. El INE necesita ser reformado, y vimos el escándalo que se hizo con esta encuesta que el INE la manda a hacer. Es una encuesta acerca de qué tanto se acepta la reforma electoral de López Obrador. El INE la manda a hacer, luego se arrepiente, no la publica, y luego cuando se hace pública dice, bueno, es que ya cambió la opinión pública, nos van a hacer explicaciones que son verdaderamente impresentables, verdaderamente inaceptables. Y y que nos dejan ver que el INE no es el equivalente a la democracia. Aquí es una entidad que ha sabido entrampar muchas cuestiones que donde permea realmente esta democracia, y hay quien dice que el propio presidente llegó gracias al INE, y yo creo que muchos mexicanos pensamos que a pesar del INE, el pueblo de México defendió el voto. Maestro querido, ¿qué le parece si escuchamos a la muy querida Ceci Tapia, Solidaridad 1000? Adelante, Ceci, querida. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes, querida Celeste. Muy buenas tardes, maestros. Pues bueno, aquí hay un tema súper importante que nosotros tenemos que considerar. Resulta que Pablo Gómez, quien es el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, ha comentado ya que después de unas investigaciones arduas y muy precisas acerca de factureros que tienen que ver
con Ricardo Anaya, que tienen que ver con Santiago Krill y que no se han hecho tendencia, pues están a punto de ser exhibidas la siguiente semana en estas conferencias mañaneras, y que bueno, finalmente no es lo importante solamente el explicarle al pueblo de México lo que está sucediendo con esto, sino también porque pues tiene que ser contra la FGR. Aquí es donde yo lo he dicho mucho, la pata chueca de la 4T es la FGR. Ojalá que esta vez ellos determinen, así como el Poder Judicial, no perdonar a estos bandidos que aún se atreven a criticar un gobierno que ha visto por los más vulnerables, por el pueblo de México, pero también por todas las víctimas del pasado que ha dejado la guerra de sangre del Calderonato, y que además ayer comentábamos, que ya se les siguió, vamos a hacer este recuerdo, en Proceso sale un tema en el que hablan de la Comisión Nacional de Derechos Humanos coludida con Sedena. Cuando esto sucede en el año 2014, cuando esto sucede en el sexenio de Peña Nieto y cuando ellos en ese momento habían perdido la voz, pero ahorita recuerdan que estos temas están siendo en boga, y entonces dicen, no, es que la Comisión Nacional de Derechos Humanos sí estuvo copada, sí la Sedena le dictaba línea, lo hemos denunciado durante años, desde 2014 a la actualidad, que hay aún muchos personajes en la Comisión Nacional de Derechos Humanos que sirven a otros intereses que no son los intereses de la nación, que no son los intereses del pueblo de México y tampoco de este gobierno, y mucho menos de las víctimas que es Celeste. Pero bueno, es un tema larguísimo. Yo creo que más adelante podríamos comentarlo. Muchas gracias. Gracias, Ceci, querida. Maestros entrañables, nos estamos despidiendo por el día de hoy. Compi 1570 dice que el INE está vendido al antiguo régimen. Bueno, queridos amigos, les recomendamos seguir en estas frecuencias porque aquí se escucha con pluralidad, y de eso es de lo que se trata: el respeto a las audiencias, la libertad de expresión, el derecho a la información que todos tenemos. Les queremos entrañablemente un beso tronadísimo y nos escuchamos en la próxima. Gracias.